Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios ¿de qué? De la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor me guiaba y el Señor me regaló esta palabra y la he titulado: el proceso forma el carácter. ¿Cómo es? El proceso forma el carácter. Nosotros a veces pasamos procesos, pasamos pruebas, pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, y cuando las vivimos, tal vez en ese momento no entendemos por qué estamos pasando esa prueba, ¿cierto? Pero esas pruebas, esos procesos que vivimos cada día, forma el carácter en nosotros. En cada proceso que pasamos es una oportunidad para formar el carácter de Dios en nuestras vidas. Recuerde que la meta de cada hijo de Dios es llegar a ser santos. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Ser santos, agradar a Dios. Y para ser santos debemos formar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren formar el carácter de Dios en sus vidas? A ver, quiero ver esas manos arriba. Eso. Todos queremos formarlo, ¿cierto? Pero cuando estamos en la lucha, en la prueba, tendemos a perder o a retroceder lo que ese proceso, ¿cierto? Nos tiende a retroceder y a alejarnos más de Dios. Al contrario, en vez de crecer, tendemos ¿a qué? A devolvernos, porque esa es nuestra naturaleza. Nosotros mantenemos firmes a pesar del sufrimiento, porque pensamos en la vida. Amén. En la visión, un triunfo, en la esperanza, en lo que Dios ha traído sobre nosotros. Y sabemos que le daremos la gloria a Dios, porque alcanzaremos la meta de glorificarlo cada día a Él. ¿Cuántos lo creen? Así que hoy quiero compartir algunos puntos, quiero compartir algunas cosas de cómo el proceso forma ese carácter. Amén. Y el primero es que el carácter se mejora en el proceso cuando yo lo acepto. Cuando acepto el proceso, cuando acepto lo que Dios está trayendo sobre mi vida o permitido sobre mi vida, empieza a forjarse mi carácter. Veces nosotros no lo entendemos o no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero cuando yo acepto de lo que esa dificultad, esa necesidad, esa circunstancia en la que está viviendo, no sé cuál sea su circunstancia o la necesidad en la que hoy estés pasando. Tal vez problemas con tu pareja, tal vez problemas económicos, tal vez un problema de salud, tal vez problemas con los hijos, tal vez problemas con el estudio, ¿cierto? Dios forma ese carácter en la dificultad. Cuando yo estoy ahí en la dificultad, Dios está formando ese carácter. Pero cuando Dios empieza a quitar, dígale ahí al que está al lado: tú eres una piedra preciosa. Eres una perla preciosa. Yo he visto que las esmeraldas, cuando las sacan, las esmeraldas, ¿quiénes han sacado? Yo no he sacado esmeraldas, ¿cierto? Bueno, los que sacan las esmeraldas, Albeirito también, cuando sacan las esmeraldas, que digamos Albeiro se ha conseguido esmeraldas así de grandes, ¿cierto? ¿No? No, entonces cuando saca uno una esmeralda, la esmeralda ¿cómo es? Es torcida, ¿cierto? Es toda, tiene sus cosas ahí, pero para que quede bien bonita, ¿qué tienen que hacerle?
tallarla, pegarle. Y cada vez que uno recibe un golpe, esos golpes duelen. Esas cosas arden porque están quitando cosas que ya venían pegadas a mi vida, a mi alma, a mi espíritu. Ya venían ahí arraigadas. Entonces el Señor empieza a armar una perla preciosa, esa esmeralda hermosa, ¿cierto? Armar esa piedra bien linda y empieza a quitar. Y algunos, en vez de aceptar, de decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de este proceso? ¿Qué me quieres enseñar en medio de esta prueba? Lo único que hacemos es que reclamarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y dejamos de ¿qué? De crecer. Dios nos compara siempre con los árboles. A través de la Biblia siempre vemos que Dios nos compara con la naturaleza, ¿cierto? Y más con los árboles. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque un árbol crece lo que tiene que crecer. Por eso los árboles son tan altos. ¿Alguien alguna vez ha subido a un árbol? ¿Cierto? Los árboles, ¿cómo son? Altos, porque crecen lo que tienen que crecer. No están mirando cuál creció más, no, crece, sigue para arriba, sigue creciendo. Dios quiere que tú no desistas, sino que crezcas lo que tienes que crecer. A veces nosotros no crecemos lo necesario, sino que ya vemos que acá está muy difícil, está muy berraco y acá ya entonces ya empiezo en mi vida ¿qué? A bajar, a menguar. No, ya no voy a la iglesia. No, ya no voy ya dejo el ministerio. No, ya no dejo de hacer, ya dejo de orar, ya dejo de buscar, porque no entiendo lo que está pasando en mi vida. Esos procesos que pasamos nosotros nos tienden a que nosotros ¿qué? Empecemos de para atrás o empecemos más para abajo. Porque la prueba es la que nos duele, la que nos dificulta para decirle a otra persona, ánimo, sigue adelante porque Dios va contigo. Pero tú hoy estás pasando por una prueba, hoy estás pasando por una necesidad, hoy estás pasando por un proceso y no te levantas y le das gloria a Dios porque Dios te dará la victoria. Amén. Miren, hermanos. El proceso se alarga cuando no lo entiendo y no me dejo formar. Cuando Dios quiere formar el orgullo y quiere que usted aprenda a ser más humilde. Él quiere formar un carácter de humildad. Nosotros hay veces decimos, uy, es que mi hijo es de un carácter fuerte. No, eso es de un temperamento. Porque todos tenemos ¿qué? Nuestros temperamentos. Pero carácter es aquel que es calmado, que aunque vengan las tormentas, que aunque vengan las pruebas, que aunque vengan las luchas, ahí sigue ¿qué? Firme. Ahí sigue adelante. Ese crecerá y será más alto. Amén. Cuando aceptas el proceso, este proceso se va a cortar al tiempo necesario. ¿Por qué? Porque lo he ido aceptando, me he ido acomodando, he ido aprendiendo, he ido cogiendo las cosas que me sirven y las cosas que no me sirven las voy ¿qué? Sacando de mi vida. Porque mi vida empieza a ser diferente. Pero cuando yo no me dejo formar, cuando yo no aprendo a aceptar lo que Dios está pasando en mi vida, entonces el proceso se empieza ¿qué? A alargar. ¿Por qué? Porque cada día empiezo a pelear con Dios, porque cada día empiezo a decir, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, pero ¿por qué me pasan estas necesidades, estas pruebas? Y empiezo a retroceder. ¿Sabe por qué hay veces no crecemos? Ni en el ministerio,
no crece en nuestro hogar, no mejora nuestro hogar, nuestras necesidades no mejoran. ¿Sabe por qué? Porque el proceso que vivo no lo he aceptado para formar ese carácter de Dios en mi vida. Amén. La otra, hermanos, es que el proceso que vives hoy te hará más grande mañana. El proceso que hoy estás viviendo mañana te hará más grande. No importa las cosas que pasen, pero cada proceso te hace mejor persona. No es para empeorar, no es para desmejorar, sino al contrario, para mejorar, para ser mejor, para ayudar a otros, para que pueda avanzar, para que mi vida sea diferente. Cada problema que llega a mi vida es una ¿qué? Una oportunidad para crecer. Si no lo ves como una oportunidad para crecer, seguirás estancado. Amén. José tuvo varios procesos, ¿cierto? ¿Cuántos conocen la historia de José? Todos, ¿cierto? Yo creo que la mayoría conoce la historia de José. Y vemos que José fue envidiado ¿por quién? Primero fue envidiado por sus hermanos, por su forma de ser, porque lo amaban, porque le regalaron una túnica de colores bien bonita y a los otros no. Le regalaban PlayStation, le regalaban Xbox, le regalaban todo eso y a los otros no le regalaban nada. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Lo metieron en un pozo, ¿cierto? Y en ese pozo ahí lo tenía. Y vamos a mirar Génesis 37, 28. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ¿qué? A los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo llevaron como ¿qué? Como esclavo. José agradaba a Dios en lo que hacía, ¿sí o no? Agradaba a Dios. ¿Necesitaba ser formado? Claro que necesitaba ser formado. Y entra en este proceso y José nunca empieza a ¿qué? ¿O será que José empezó a lamentarse? ¿Por qué mis hermanos fueron así de malos? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no sé qué? ¿Sí? ¿Será que José hizo eso? José no hizo eso. Siguió agradando ¿a quién? A Dios, aún en medio de ese proceso. Yo no sé cuántos esclavos hay tal vez aquí del pecado. Tal vez hay esclavitud en nuestras vidas y esa esclavitud no la aceptamos y no mejoramos en ella. Pero José mejoraba en cada proceso. Después que pasa esto, entonces entra José ¿a dónde? A la cárcel, ¿cierto? Después de estar en la cárcel, imagínense más años ahí en la cárcel, sin haber hecho nada injusto, sin haber hecho nada malo, entra ahí en ese otro proceso, cual ya había tenido un proceso de ¿qué? De esclavitud, ¿cierto? Y en ese proceso, ¿qué hizo José? Creció José. En ese proceso se mantuvo, fue fiel a Dios, pero por ser fiel a Dios entró ¿a dónde? A la cárcel. ¿Y qué tal José por entrar a la cárcel entonces cada día más triste? No, esa vida que a mí me tocó, sí, la más dura, la peor, yo no sé. Y hay veces, no sé si alguien lo ha dicho, pero en la iglesia Lluvias de Gloria Eterna no pasa. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí, Dios mío, si yo todo lo que hago lo hago por amor a ti? ¿Sería que José hizo eso? ¿Qué hacía José? Yo creo que José entraba porque
para que José cada día creciera era porque era un hombre de oración, ¿cierto? Porque cada día crecía en comunión con el Señor. Yo creo que José entraba en la presencia de Dios y José le levantaba sus manos y le decía: gracias, Señor, por este proceso, gracias por estas pruebas, gracias, Señor, por lo que haces en mi vida, muéstrame qué me quieres enseñar. Y José día a día crecía. Y de estar en la cárcel llegó a ser el segundo al mando en todo Egipto. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermano? Denle un aplauso al Rey de Reyes. Después de haber pasado ciertas situaciones en su vida, después de haber sido amenazado, después de haber estado como esclavo, de haber pasado tantas pruebas en su vida, Dios lo levantó y lo puso en el lugar más alto para que todos se dieran cuenta que Dios levanta a los que son justos. Y quiero que miremos ahí en Génesis 41:40. Y dice así: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Así mismo Dios hará. Te pondrá en lugares altos, te dará lo que tú has deseado, pero para eso necesitas ser formado, para eso necesita su carácter ser formado. Para eso necesitas humildad crecer, para eso necesitas perdonar, para eso necesitas aprender a avanzar cada día, para que estés en los lugares más altos donde Dios quiere tenerte, para que seas de bendición para tu casa, para tu hogar, para tus hijos, para el trabajo, donde quiera que vayas, otros avancen a través de tu vida. Miren, hermanos, cuando yo acepto la prueba que estoy viviendo, cada día mejoro. Pero esa prueba que vives hoy no es motivo para desmejorar. No es motivo para que te desilusiones. No es motivo para que te destruyas. Sino es un motivo para buscar a Dios, sino que es un motivo para agradarlo a Él, sino que es un motivo para entrar de rodillas al Señor y agradarle a Él. Amén. Y otro, hermanos, es que el proceso no es motivo de tristeza, sino de victoria. El proceso no es ¿qué? Dígaselo al que está al lado. El proceso no es motivo, dígaselo. Dígale, el proceso no es motivo de tristeza, es motivo de victoria. Cuando decimos prueba o dificultad, es como si vivieras en cada momento de tu vida un examen. ¿Alguien alguna vez ha tenido un examen? ¿Sí? Ese examen, tú escribes o hablas. ¿Por qué? Porque ese examen, ¿a qué te lleva? ¿Ah? ¿A qué te lleva ese examen? A avanzar, ¿cierto? Ese es el mismo examen que en la vida tenemos. En la vida tenemos exámenes, en la vida tenemos pruebas, y esas pruebas son motivo de avanzar y de darle la gloria a Dios porque Él estuvo en medio de nosotros. Él nos prueba como el oro. ¿Y cómo es el oro? ¿Con qué se prueba? Sacuda ahí al que está al lado, dígale: con oro, con candela. El oro se prueba ¿con qué? Con candela, hasta que se quede, hasta que se derrita. Y que así vean, suavecito, y empiecen a darle horma, y de ahí sacan los anillos de compromiso. Ahí sacan los collares.
De ahí se sacan los areticos para que la mujer cuando vaya a una fiesta los ¿qué? Los luzca. ¿Sabe qué? Tú eres más que el oro, por eso Dios te forja. Por eso es necesario que pases la prueba. Por eso es necesario que avances y mejores. Si antes eras humilde y creías que eras humilde y creías que hacías y dabas y te pagaron mal, no es motivo de desmejorar, sino al contrario, es motivo de ser mejor. Si antes te decía, tú eras regañón, eras y alegabas y gritabas y pasas la prueba, ahora es motivo de ser mejor. Cuando le crees a Dios es un motivo de avanzar. Miren, hermanos, yo entiendo que a veces nos cansamos, pero la mejor arma para permanecer es la palabra de Dios y la oración. A veces queremos que Dios se glorifique. Los de la alabanza, si me pueden ayudar. Hay veces queremos que Dios se glorifique. Pero cuando estamos en ese momento crítico en nuestras vidas, dejamos de orar, dejamos de buscar la presencia de Dios, dejamos de darle las gracias a Dios y empezamos a quejarnos y a decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero aquel que se levanta y le da la gloria a Dios y empieza a orar cada día más y empieza a clamarle al Señor y empieza a leer su palabra, entonces Dios te guiará para que pases ese examen. Y hoy lo que sufriste, mañana lo gozarás, y las lágrimas que hoy lloraste, mañana serán de felicidad. Mañana serán de victoria, mañana serán de avance, hermano. Que José sabía en quién tenía su confianza, por eso nunca cambió, nunca dejó de ser mejor, nunca dejó de ser humilde, nunca dejó de perdonar. Aunque pasó la prueba, aunque sus hermanos llegaron ahí y aunque estuvieron ahí, José se humilló y les dijo: también los perdono, porque entiendo el proceso que Dios hizo en mi vida. Miren, hermanos, el proceso que estás viviendo hoy es motivo de avance, es motivo de ser mejor persona, es motivo de dejar lo que no sirve, es motivo de un cambio, porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. A los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos.